Matemáticas a tu alcance. Bueno, ya hemos llegado a la segunda sección de matemáticas prácticas y es en este momento que vamos a dar solución al problema, y para eso tenemos una invitada especial, alumna de la carrera de matemáticas. Gisela, ¿se podría presentar, por favor? Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Mi nombre es Gisela González y, como dijo la licenciada, soy estudiante de la carrera de matemáticas, ¿verdad? Y vamos en esta tarde a darle solución al problema presentado. Ya usted leyó, vamos a darle nuevamente una lectura al problema. En ingeniería civil, una de las tareas de un constructor es identificar todos los triángulos congruentes que forman una estructura para cortar al mismo tiempo todas las partes que forman el armado de la misma. Dada la siguiente figura que usted puede ver ahí, determine el valor de los ángulos alfa y teta si asumimos que los triángulos 1 y 2 y 3 y 4 son congruentes. Ya usted estuvo escuchando todo lo que la compañera Flavia y yo estuvimos dando de algunos conceptos básicos de geometría que se deben de manejar para la solución. Así es. Bueno, pues entonces proceda a su... Entonces, para comenzar a darle solución al problema, vamos a empezar nombrando los lados del triángulo para hacerlo de una manera más fácil, ¿verdad? Y más sencilla al momento de nombrarlos. Entonces, en este caso, vamos a nombrarlo como triángulo A, B y C, que sería el triángulo grande, ¿verdad? Y podemos nombrar acá D, E y F. Entonces, en el problema se nos dice que el ángulo 1 y 2 son congruentes. En este caso sería el ángulo DFB y el ángulo EFB. Podemos nombrarlo de esa manera. Y se nos dice también que los triángulos 3 y 4 también son congruentes, que sería el ángulo ADF y el ángulo CEF. Para Ya Gisela llegó a una respuesta. Esperemos pues que nos explique todo el procedimiento que ella siguió, los conceptos que utilizó para llegar a esa respuesta, y que ustedes en casa comparen lo que ustedes hicieron para ver si coincidieron la respuesta que Gisela encontró. Así que Gisela, explique por favor. Muy bien, vamos a empezar. Nos pidieron determinar el valor de alfa y teta en este caso, ¿verdad? Y nos dijeron que el ángulo 1 y 2 son congruentes y que el triángulo 1 y 2 son congruentes y el triángulo 3 y 4 son congruentes. Una de las propiedades de los triángulos congruentes es que nos dice que la medida la suma de la medida de los ángulos interiores de cada triángulo es 180, ¿verdad? Esa es una de las propiedades. Entonces, como el triángulo 3 y el triángulo 4 son congruentes, entonces sus ángulos correspondientes en este caso son congruentes, ¿verdad? Entonces, en este caso, podríamos ver que el ángulo alfa, la medida del ángulo alfa es 32. Entonces, este sería, se puede ver de una forma fácil, ¿verdad? Entonces, la medida del ángulo alfa que nos pidieron es 32 grados en este caso. Ahora, nos piden la medida también del ángulo teta. ¿Cómo encontramos la medida del ángulo teta? Tomamos primero el triángulo ABF, en este caso. Como les dije, la propiedad, cuando sumamos los ángulos internos de un triángulo, su suma es igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces, tenemos 32 grados, que son los que conocemos, más la medida del ángulo AFB, más la medida del ángulo ABF. En este caso, sumarían 180 grados. Entonces, podemos observar que la medida del ángulo AFB, este es un ángulo recto. Entonces, por lo tanto, mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, tendríamos
que la medida del ángulo ABF, que en este caso estamos buscando ABF, sería este ángulo el que estamos buscando, sería 180 menos 32 menos la medida del ángulo AFB, que dijimos que es un ángulo recto y por lo tanto mide 90 grados. Entonces acá podemos encontrar la medida del ángulo ABF, que sería 180 menos 32 menos 90, y nos quedaría la medida del ángulo ABF 58 grados. En este caso podríamos marcarlo aquí, ¿verdad?, en el triángulo, y nos quedaría 58 grados. Ahora, entonces, sabemos que el ángulo 1 y el ángulo 2, el triángulo 1 y el triángulo 2, perdón, también son congruentes, ¿verdad?, por los datos que se nos dan. Entonces, podemos ver que el ángulo, en este caso, CBF, sería congruente con el ángulo ABF, y por lo tanto las medidas serían iguales. Y en este caso, entonces, la medida del ángulo CBF sería también 58. Entonces podemos marcarlo aquí en el dibujo, ¿verdad? Ahora, allá en la parte de arriba, vamos a usar la misma propiedad para el triángulo pequeño. Podemos nombrarlo FBE en este caso. Entonces, también la suma de sus ángulos internos también es 180, ¿verdad? Entonces tenemos que la medida del ángulo CBF, que sería en este caso CBF, sería más la medida del ángulo BEF, en este caso estamos trabajando con el triángulo 2, más la medida del ángulo teta, que es el que nos piden, sería igual a 180, ¿verdad? Entonces, como aquí encontramos que la medida del ángulo CBF es 58. Entonces podemos observar acá también otra propiedad, que acá nos daban un ángulo recto. Entonces, por lo tanto, este ángulo también es recto, ¿verdad? Y, por lo tanto, su medida es 90 grados en ese caso. Entonces, nos quedaría que la medida del ángulo teta, en ese caso, sería 180 menos 148, que es la suma de 58 más 90 grados. Entonces, tendríamos que la medida del ángulo teta, en ese caso, es 32. Y esas son las dos medidas que se nos han pedido en el problema. Muy bien, Gisela. Creo que el público también pudo comparar lo que ellos hicieron. Hemos encontrado que alfa mide 32 y que el ángulo teta mide también 32. Entonces, ¿coincidieron? Ojalá que así sea. Creo que el haber dado todas las pistas al inicio con Flavia les pudo haber ayudado. Gracias, Gisela, creo que fue muy acertada su explicación, y pues en casa espero que también estén contentos por haber encontrado la respuesta correcta. Una vez más nos despedimos y los esperamos el próximo sábado en Matemáticas Prácticas. Gracias por acompañarnos. Muy bien, apreciados televidentes, estamos llegando a la etapa final de nuestro programa Matemáticas a tu alcance. En cada una de las secciones se ha estado desarrollando el tema de ángulos. En Matemáticas Prácticas pudimos observar cómo se desarrolla un problema de aplicación utilizando ángulos. En Innovaciones Didácticas utilizamos la habilidad de visualización específicamente de ángulos. En Tecnonúmeros nos auxiliamos del programa GeoGebra para poder graficar y medir ángulos. Los esperamos en el próximo programa. No olvide escribirnos a nuestro correo matemáticas.upnfm@gmail.com. Ahí es donde ustedes pueden escribir sus comentarios y sus sugerencias. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que desarrolláramos, también lo pueden colocar y así nosotros tendremos la oportunidad de poder desarrollarlo. Los esperamos en el próximo programa. No falten. Matemáticas a tu alcance.